En el estudio de la criminología hay casos que no solo estremecen por su brutalidad, sino que nos obligan a reflexionar sobre los fallos sociales y estructurales que permitieron estos hechos. Uno de estos casos es el de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, y un caso demasiado interesante que vamos a ver a continuación. Mi nombre es Billy Leiva Acuña, soy estudiante de la carrera de Criminología en la UNED Costa Rica y vamos a estar dando un vistazo a este asesino serial, tratando de hacer un perfil criminal que nos lleve a una mayor comprensión de este caso en específico. En el mundo de la criminología, pocos casos han generado tanto horror y desconcierto como el de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Este hombre nace en Colombia en el año de 1948 y se ha convertido en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia, con confesiones que apuntan al asesinato de más de 300 niñas en los países de Colombia, Ecuador y Perú. Su caso es relevante no solo por la magnitud y el número de las víctimas, sino también porque evidenció graves fallas en el sistema de investigación criminal, de la coordinación internacional y el seguimiento postpenitenciario. En América Latina, este ha sido un problema grave, el seguimiento que se le da a las personas que han estado privadas de libertad, y en este caso en específico se agravó. Analizar este caso es esencial para comprender no solo al individuo, cómo puede operar durante años sin ser detectado, sino también para reflexionar sobre estrategias preventivas y de control que pueden evitar que historias como estas vengan a repetirse. Este análisis busca desentrañar de alguna manera el perfil criminológico de López, explorando sus motivaciones, su modus operandi, los factores estructurales que facilitaron el accionar y el papel de la respuesta estatal. Los crímenes de Pedro Alonso López ocurren principalmente entre las décadas de 1970 y 1980 en regiones rurales y semiurbanas de Colombia, Ecuador y Perú. Eran zonas marcadas por niveles altos de pobreza, deficiente presencia policial y sistemas judiciales con capacidades investigativas bastante limitadas, clásico y característico de la época. En muchas de estas áreas la desaparición de niñas podía pasar desapercibida durante semanas o incluso meses, debido a la escasa comunicación y la naturaleza de la violencia. Este contexto facilita que López actuara con relativa impunidad. Analizar este caso permite visualizar no solo el patrón criminal de un homicida serial, sino también las falencias institucionales que ampararon indirectamente los hechos. La magnitud de los hechos y el impacto social, especialmente sobre las familias pobres y las comunidades vulnerables, lo convierte en un referente obligatorio de ver en la criminología. Para comprender la conducta aplicaremos varias teorías, entre ellas la teoría del aprendizaje social, donde se supone que López aprendió comportamientos delictivos y técnicas a partir de experiencias tempranas. Entre estas incluyeron su tiempo en prisión y su contacto con algún tipo de delincuentes en su infancia. También está la teoría del control social, donde se habla que la falta de vínculos familiares y comunitarios sólidos, así como la ausencia de supervisión parental, le dejó sin frenos sociales efectivos. También viene siendo relativa la teoría de las oportunidades criminales, donde dice que el éxito de sus asesinatos se vio favorecido por la facilidad de acceso a las víctimas y la ausencia de vigilancia efectiva. Recordemos que estos hechos se dieron en un tiempo donde había una guerra civil en algunos de estos países como Colombia. La teoría de la desorganización social habla que el contexto de la pobreza y el control social en las zonas donde operó López redujo la capacidad de la comunidad para poder detectar y
frenar estos crímenes. Son conceptos claves como el homicidio serial, perfil criminológico, modus operandi, firma delictiva, los que venimos a analizar porque creemos que son esenciales para desmenuzar su patrón de actuación, así como algunas nociones de la psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad que en él fueron detectadas. Este análisis se está basando en una investigación documental cualitativa. Las fuentes incluyen expedientes, entrevistas concedidas por el mismo López en videos, reportes periodísticos, estudios criminológicos y registros policiales de la época. Se aplica un análisis del contenido y una triangulación de información para construir un perfil lo más preciso posible. Vemos que Pedro Alonso nace de una familia disfuncional, huérfano de padre al nacer. Su madre, trabajadora sexual, lo cría en un ambiente marcado por la violencia y el abandono. Él sufre una serie de abusos sexuales durante su infancia, situación que según diversas investigaciones deja huellas profundas en el niño. A los 9 años huye de su casa y comienza a vivir en las calles de Bogotá, donde sobrevive robando y mendigando. Estos años en la calle lo exponen a una delincuencia y a una victimización constantes, reforzando la teoría de los aprendizajes antisociales. Su primer encarcelamiento llegó tras un robo de autos. Ahí fue violado en la cárcel por varios presos, lo que reforzó su odio y resentimiento hacia ciertas figuras de autoridad. Según él mismo confesó, esto fue un motivo para vengarse, un motivo que dio paso a su venganza contra niñas a quienes consideraba inocentes, pero a la vez objetos de control. Se plantea la teoría de que él quería recuperar su inocencia robándosela a otras personas, en este caso a niñas. Entre 1969 y 1980, López actúa en zonas rurales de Colombia, Ecuador y Perú. Se estima que mata a unas 300 niñas, aunque solo una fracción de estos casos fue judicialmente comprobada. Aprovechaba ferias, mercados y lugares concurridos para identificar a sus víctimas, generalmente niñas de entre 8 y 12 años. Su tiempo como fugitivo duró más de una década, moviéndose entre países y cambiando su identidad para evadir la captura. Su modus operandi incluía ganarse la confianza de las niñas, ofreciéndoles regalos y comida, llevándolas a lugares apartados donde las estrangulaba y en algunos casos abusaba sexualmente antes o después de la muerte. Su firma delictiva era el patrón repetitivo de seleccionar víctimas jóvenes, vulnerables y de contextos pobres, lo que aseguraba un menor riesgo de denuncia y un mayor control del menor. El perfil psicológico de López muestra rasgos psicopáticos, una ausencia total de remordimiento, manipulación de las víctimas, egocentrismo y frialdad emocional. En entrevistas posteriores describía sus crímenes en un tono casi narrativo, sin signos de culpa alguna. Diagnósticos psiquiátricos lo vinculan con un trastorno antisocial de la personalidad y una posible parafilia. El caso se vio agravado por algunas fallas sistémicas, como pueden ser la falta de coordinación policial entre los países, un problema que aún se mantiene, una escasa denuncia de desapariciones por miedo o desconfianza a las autoridades y una carencia de bases de datos criminales y perfiles de transnacionales de personas violadoras o ofensoras de menores. López fue finalmente capturado en el año de 1980 en el país de Ecuador tras un intento fallido de secuestro de una niña de 9 años en un supermercado. Es condenado a 16 años de prisión y fue liberado en 1994 por
buena conducta, a pesar del riesgo que esto generaba. En Colombia fue detenido nuevamente, pero fue liberado por falta de pruebas. Eh, Algunos dicen que el juez lo considera incompetente por cuestiones psicológicas, no lo haya imputable, eh, y él desaparece después de visitar a su madre, se dice. Su paradero actual es incierto y su liberación ha sido un objeto de gran controversia. Aun cuando después de eso se han dado crímenes muy similares al modus operandi de López, lo que lleva a cuestionarse si su liberación fue acertada. Si se hubieran aplicado estrategias basadas en la teoría del control social, fortaleciendo la vigilancia comunitaria y el seguimiento de este tipo de individuos con historial de delitos sexuales, se habría reducido el margen de acción. La teoría de las oportunidades criminales sugiere que mayor presencia policial en zonas de alto riesgo, junto con campañas de educación y prevención en comunidades vulnerables, puede haber limitado el acceso de López a sus víctimas. Además, una cooperación internacional más sólida, apoyada con bases de datos unificadas, habría acortado significativamente el tiempo de su detención. Pedro Alonso López representa un caso paradigmático donde convergen varios factores individuales, sociales y estructurales que permiten la existencia o la creación de un depredador serial durante años. Su perfil psicopático, unido a un contexto social y policial débil, facilitó en ese momento que actuara con impunidad. Sabemos que este tipo de falencias y fallos en el sistema policial y judicial de los países latinoamericanos ha sido constante y se ha ido tratando de corregir poco a poco en base a estos desaciertos de la justicia. El impacto de los crímenes de López sigue aún día siendo recordatorio de la importancia de fortalecer las capacidades investigativas y preventivas dentro de la región. Algunas se pueden hacer en base al análisis de este caso, algunas recomendaciones, como pueden ser la creación de un registro criminal transnacional en América Latina para este tipo de delitos graves. También se tiene que ver que se puede implementar una serie de protocolos de alerta inmediata ante la desaparición de menores, una población vulnerable que se debe cuidar, y también se debe reforzar de manera urgente la coordinación entre las policías y las fiscalías de los diferentes países. Aquí en este caso en específico se da una serie alerta sobre el seguimiento que se le da a estas personas post-penitenciario, obligando a obligatorio, que debería ser obligatorio para los criminales peligrosos como lo era López. Se ve que en este caso no se dio, no se siguió, y es que sobre el tema hay todo una serie de controversias donde algunas personas apelan a que estas personas ya cumplieron su condena y no deben ser señaladas ni estigmatizadas por la sociedad, pero el caso nos enseña que es necesario el seguimiento de estos criminales sexuales, claramente con mayor evidencia y con mayor fortaleza cuando son en delitos contra personas vulnerables, como lo hizo López con estas menores de edad. Un caso del cual podemos aprender mucho, se puede analizar y se puede sacar muchas cosas de este caso. Hay información muy relevante, la cual les insto a ahondar en ella para conocer más de este interesante caso. Aquí le dimos una pincelada
y agradezco a todos y a todas eh, el poder haber visto este video. Muchísimas gracias.